¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles este pequeño elenco que yo llamo de la familia Inafor, dado que son los distintos tipos de llaves que, bueno, trabajaba la marca desde muchos años atrás. Estamos hablando desde el año 52, bueno, evolucionando en cada una de sus unidades, cada una de sus líneas, mejorando permanentemente. Confeccionadas en acero cromo vanadio, llaves estriadas, agarré al azar, llaves estriadas, acodadas, en milímetros, en pulgadas, llaves estriadas planas, con un ángulo menor. Bueno, acá agarré una en pulgadas para que se vea que hay de las dos, obviedades, pero por ahí algún amigo, alguna persona que por ahí no quería tanto la marca, ¿no? Esta brilla mucho, esta línea, y no se deja ver, pero bueno, es una de las últimas. Esta la compré en el año 92, creo que no se usó nunca, porque pude comprar dos unidades y bueno, tener una para soñando no usarla y guardarla, nunca imaginándome que el futuro iba a traer esto de las redes y bueno, en fin. Creo que los coleccionistas de cualquier cosa, yo estoy en el tema herramientas, que si bien las uso para trabajar, pero créanme que tengo también la beta de coleccionista de herramientas, jamás nos imaginamos que íbamos a poder mostrar nuestras cosas a través de las redes y obviamente hay cosas que no mostramos, ¿no? Todos. Tengo un amigo, alguno de ustedes se va a reír, pero tengo un amigo que colecciona, a la edad que tenemos, estamos arriba de los 40, un poquito antes de los 50, colecciona muñequitos de Dragon Ball. Bueno, cada uno, cada loco con su tema, no lo puedo juzgar, a mí me gustan las herramientas. A lo que iba con esto, que cuando yo compraba una para usar, una para guardar, jamás me imaginé que las iba a poder estar mostrando, ¿no? Ahí se me fue de foco un poquito, dado el brillo de las unidades. Pero bueno, son llaves de dos bocas, llaves estriadas en sus distintos tipos. Después tenemos la combinada clásica, que de estas debe haber en el taller en uso, no sé, 100 llaves de la línea Inafor, dado que soy muy fanático. Estoy pensando hacer el video definitivo de Inafor, Raselli, Ensic y bueno, todas aquellas marcas que por ahí marcaron un antes y un después en mi historia y en la de tantos otros, ¿no? Pero bueno, quiero mostrar unidades, quiero hacer un informe bastante completo de cada una de las marcas, de dónde producían, qué cantidades, o sea, estoy juntando información, además de la que tengo, estoy tratando de anexar alguna nueva unidad. Llave de encendido, de puesta a punto, para distintos distribuidores, usábamos este tipo de llaves, iban muy bien. Bueno, para los amigos que siguieron los videos de sacando, bajando el motor de la GR, se darán cuenta de la importancia de estas llaves, que cuando, bueno, yo no tenía la posibilidad de comprarlas, las tenía que fabricar y lo más sano que podía hacer era comprar un tubo de la medida y hacer una planchuela con esta forma, que la tengo dando vueltas, después la voy a volver a mostrar, ya hice un video de las herramientas confeccionadas por uno. Bueno, había que darle este ángulo y con el tubo hacerse la herramienta, ¿no? Pero ¿qué pasa? El miedo era siempre que en algún taller, algún mecánico o alguna persona por ahí saque las cabezas hexagonales de sus medidas originales y que la herramienta que uno confeccionó sirva para un motor, un auto y después no sirva en otro. Pero bueno, créanme que tuve suerte, no me ha pasado. A lo sumo me ha pasado de encontrar en algunas Coupé Torino, lleva 4 bulones que unen la caja al motor. Hay dos que son medios difíciles, me ha pasado de por ahí no encontrar los puestos, pero no que tengan otro hexágono. Bueno, los dejo con este videito, videito de domingo, videito cortito. Estoy preparando la charlita, así que bueno, nada, los dejo con esta
la familia de Inafor. Obviamente no mostré los tubos, hay tubos de todos los tipos. Los juegos parecidos o iguales a los Baco. Y creo, hay un detalle, 40 años que conozco esta marca, literalmente 40 años que conozco esta marca, y nunca pude ver una llave combinada acodada. Siempre manejaron, siempre fabricaron, siempre he visto esta línea. La línea combinada, plana, no acodada. Para acodadas hacían las estriadas y bueno, no he visto combinada acodada. Calculo que dejarían ese derecho, dado que no había con qué superar, a la Baco PU de aquella época, contemporáneas a todo esto. Algunas cosas son opiniones personales, deducciones, otras son datos certeros de gente de aquella época que, bueno, quizás tenía una visión más clara que la de uno, dado que esta marca cosechó muchos fanáticos a lo largo del tiempo, dado que, como cuento siempre, los que no llegábamos a la Baco era la mejor opción para llaves y tubos. Les mando un saludo, nos vemos.